Si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones, con estudiantes, egresados y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM. La universidad en territorio. Yendo por la ruta 8, nordeste Montevideo, del kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano por Uniradio 107.7. Mi nombre es Nahuel Mieres, voy a estar acompañándolos esta mañana junto con el equipo de producción, con Juliana Ramos y con Gastón Pepe en los controles. También hoy me va a estar acompañando en la conducción el docente Nicolás Marrero. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, subir a 103. Bienvenido nuevamente a este 103. Bueno, comentarles que la semana pasada estuvimos charlando sobre trabajo y políticas públicas en el territorio, centradas en el municipio F, y en el día de hoy vamos a conversar sobre sindicalismo y territorio. Se trata de una temática que se viene abriendo paso dentro de las líneas del trabajo del núcleo Trabajo, Ambiente y Organizaciones Sociales, de la cual perteneces, ¿verdad, Nicolás? Exactamente, sí, así estamos. Muy bien, y entonces por eso hoy nos va a estar acompañando Joaquín Soto, obrero metalúrgico naval, secretario de Política Industrial de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines y miembro de la dirección del sindicato. Así que bienvenido, Joaquín, gracias muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, capaz que me pueden contar un poco sobre la experiencia que se viene realizando recientemente entre el PIM y la unidad de trabajadores. Bien, sí, desde el núcleo TAO venimos trabajando desde el año pasado con la UNRWA a partir de unas experiencias de trabajo conjunto, ¿no? Por un lado, acuerdos que tenemos en relación con algunas materias de la universidad, con facultades sociales y derecho. Allí durante el año pasado se hicieron un conjunto de trabajo con estudiantes en algunas temáticas de interés para la UNRWA y otro conjunto de temas quedaron para abordar este año y este año uno de los focos de trabajo centrales que empezamos a desarrollar tiene que ver con la realización de un mapeo productivo en el municipio de F, vinculado a un relevamiento de las industrias que existen en el territorio. Y también algunos ejes que estamos discutiendo en estas semanas con la UNRWA sobre, vinculado a organización del trabajo, vinculado a temáticas de género, vinculadas a varios temas que son de interés de la UNRWA y estamos construyendo conjuntamente entre el sindicato, los estudiantes que se han incorporado y el equipo docente. ¿Y eso se está desarrollando desde algún curso de formación, alguna cosa? Sí, exactamente. Desarrollamos, hicimos un curso de formación con el sindicato, que es un curso sobre las transformaciones del mundo del trabajo y con foco en la industria metalúrgica, que fue un curso dirigido a militantes y a militantes de la UNRWA, afiliados y demás, y también a estudiantes y egresados de la universidad. Este curso acaba de hacer un primer cierre, digamos, el jueves pasado, y se integran a desarrollar el mapeo y como parte también de la finalización del curso, estudiantes de una materia de la licenciatura en desarrollo, sobre objeto y método de desarrollo, y estudiantes de relaciones laborales y relaciones internacionales, que en conjunto vamos a estar desarrollando este mapeo. Así que es parte de un plan, digamos, que tenemos de acá hasta fin de año para poder avanzar en eso. Bien. Y Joaquín, ¿podrías comentarnos brevemente cuáles son los sectores industriales que organiza la UNRWA? Bien. Sí, la UNRWA es bastante amplio, digamos, las industrias que nuclea, y algunas son bastante diferentes entre sí, como parte de un proceso histórico de la formación del sindicato en sí. Pero la mayoría son los metalúrgicos, como indica el nombre, es como el núcleo básico, que no reconoce el número exacto, pero deben ser más o menos el 50% de los trabajadores vinculados a las ramas, no necesariamente los afiliados, sino vinculados a la actividad, el metalúrgico propiamente dicho. Pero después tenés todo el sector automotriz, que va desde
son grupos diferentes, pero digo, industrialmente viene a ser como todo lo mismo, que es como lo que las montadoras, las autopartistas, también los talleres mecánicos, el auxilio mecánico, las estaciones de servicio, como todo lo involucrado con el automóvil, de un espectro bastante amplio. Están como agrupados en diferentes grupos. Además, el sector del plástico, que también es otro subgrupo grande, y minería, energías renovables, gomería, también vinculado a la automotriz. Y creo que por ahí no sé y electrónica, también como vendría a ser como todos los aparatos eléctricos desde los de hogar hasta. Bien, ¿y cuál es la situación actual de la industria en Uruguay? Y creo que tiene que ver un poco, en particular de estas ramas, creo que no escapa a la realidad general de la industria en el Uruguay. Te diría que en la región, que es un proceso con diferencias particulares de cada región, pero creo que con un núcleo básico común, que creo que hay un proceso de desindustrialización como bastante, como estructuralmente viene bastante antiguo, digamos, y es como un proceso bastante largo. Hay que ver, se puede poner varias fechas, pero como ejemplo se puede poner como la dictadura, como el núcleo que empieza, es previo en realidad. El proceso de la crisis de los 60 tiene que ver con ese que empieza como la crisis de la desindustrialización de esta región, pero como la dictadura creo que marca como un quiebre concreto, y después tenés los 80-90 con el neoliberalismo más tradicional, y después los 2010. Es como un proceso largo, creo que en varias etapas. Y en particular ahora, luego del cambio del progresismo, por realidad yo creo que empieza ya como entre 2011 y 2014 ya comienza como otro proceso que avanza un poco más sobre esa cuestión, vinculado al crecimiento de China, la apertura total, tiene como muchas patas, pero creo que hay una de fondo, es eso, es como una desindustrialización, por lo menos desde el punto de vista de lo que conocíamos como las industrias tradicionales acá. ¿Y cuáles son los principales problemas o desafíos para el conocimiento de la realidad de la industria en un territorio como el EFE? Creo que hay un montón de desafíos ahí, que tiene que ver un poco con cómo empezamos el laburo con el PIM. O sea, el laburo de la UNRWA con la universidad es bastante viejo, no lo empezamos nosotros, ni mucho menos, pero como en la etapa que sí me involucra, digamos, que hará unos 4 o 5 años, que empezamos a laburar con extensión, con ciencias sociales, previo a laburar con el PIM, empezamos a ver algunas problemáticas de este cambio estructural, de qué está pasando en el mundo del trabajo, qué está pasando en particular en las industrias vinculadas a nuestra rama de actividad. Y ahí se enganchó en un momento la posibilidad de trabajar con el PIMI en el territorio del EFE, que tiene unas particularidades bastante complejas, que es precarización laboral como muy grande, como cambios también, esta zona América, como muchas diferencias muy marcadas que no se dan en todo el territorio, ni de Montevideo ni del Uruguay en general, pero y es como tiene una tradición bastante fabril, que empieza a caer como los 80, 90, entonces, mucho asentamiento, tiene unas particularidades bastante complejas. Desaparecieron muchas industrias que estaban asentadas ahí por mucho tiempo, me refiero a las curtiembres, las textiles, varias metalúrgicas. Desaparecen como núcleos industriales grandes, pero se mantiene la población trabajadora como una característica muy particular de mucha precariedad, y además de que es un territorio amplio, genera la dificultad, y como vinculado a la pregunta es estudiar núcleos industriales grandes es más fácil, tenés 4, 5, 6, 10 fábricas, o sea, puede ser un proceso más intenso del trabajo, pero para estudiar qué está pasando con 1000 puestos, 1000 emprendimientos, fábricas, empresas muy chicas, es mucho más complejo, más difícil saber qué pasa con los trabajadores, que son trabajadores que circulan, son precarios, me refiero que circulan, que tienen un trabajo 1 año, 2 años, 3, después se van. O sea, tiene una complejidad bastante más grande en cómo segregar cada parte para entender qué es lo que pasa como el proceso más complejo. Eso creo que es una de las partes del desafío. Lo otro es, hay empresas grandes que sí se mantienen, que también tienen una reestructura a la interna, son formas diferentes de trabajar, capitales internacionales, multinacionales que compran empresas nacionales, generan reestructuras a la interna de la forma de trabajo, pero también genera impactos en el sindicato, y eso se desarman varios comités de baje de viejos, y genera que haya desconexión entre como el conocimiento colectivo que genera el sindicato y los trabajadores como individualizados. Y eso creo que también, más allá de
la realidad para los trabajadores concreta y para la organización sindical, también genera como dificultades, es un efecto no deseado, pero hay dificultades para entender el proceso común, porque bueno, no tenés que buscar uno por uno a los trabajadores y ver qué estaría pasando. En un sindicato lográs que haya como algunos compañeros que entienden más o menos lo que sucede en todo el complejo y bueno, es más fácil sintetizar conocimiento. Pero bueno, eso no es un efecto deseado, pero creo que también sucede en el territorio particular que tiene esas características. Y bueno, además con la cuestión de zona América también, ¿no? Con zona franca, con más dificultad de entrar, de ingresar para la universidad o para un sindicato, para quien sea, con muchas particularidades diferentes. Y muchas de las industrias han desaparecido en esto de que se ha hecho una zona más urbana, ¿no? De que ha ampliado la cantidad de personas que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿eso sigue nucleando a muchos de los trabajadores igual dentro del municipio? Y bueno, yo aparte soy de la zona, entonces tengo como una experiencia de vida vinculada a eso que decía del cierre de las curtiembres y las textiles, más que nada, que eran de la zona donde yo vivía, de la zona de Veracierto. Y creo que ahí hay como varios procesos, que desde los 80 para acá, cierres de grandes fábricas, que más allá del trabajo en sí, había una socialización grande. Y además esta organización que decía, que es una zona semi-rural, además, que hay muchas quintas, que eso también va desapareciendo parcialmente, pero más allá de ese aspecto, o sea, en el vínculo comunitario de cómo se vive hoy en día también genera un efecto, esta cuestión muy de vivir para adentro, muy involucrada el celular, tecnología, todo eso, independiente de que sea una crítica o no, o sea, en los hechos, la vida concreta de las personas es diferente en cuanto a cómo se socializa. O sea, yo tengo 43 años, no estoy hablando de la época de las cavernas, hace bastante poco. Era una vida mucho más sociable, mucho más social, vida en la calle, o sea, la gente con las puertas abiertas, pero aparte entrabas a la casa del vecino, había muchos clubes sociales que desaparecen, se mantienen algunos los más grandes, clubes de bocha, de clubes de todos los colores, de todo un poco. Entonces, como esa vida social en concreto también está afectada en el territorio. O sea, se ha modificado mucho, y bueno, eso genera cortes también en los vínculos de la gente en concreto. O sea, tiene que ver con este proceso de cómo está cambiando la ciudad y el mundo, pero en un territorio en particular que tiene unas características que no se dan en eso. No se da exactamente como se da en otras partes de Montevideo. Claro, uno tiene la imagen de esas comunidades obreras en torno a una gran industria, claro, ¿no? Tipo el cerro, ¿no? Como esos barrios obreros, sí, que estas nuevas formas del trabajo y de construcción de ciudad desarman, ¿no? O sea, uno no trabaja donde vive, y además esto que mencionaba Joaquín en relación a la precarización del trabajo y a los formatos más unipersonales o de pequeños talleres, pequeñas unidades productivas que también resultan muy complejos, ¿no? para abordar. Sí, es muy heterogéneo el barrio, además, ¿no? Tenés muchas cooperativas de vivienda por algunos lugares, o Malvin Alto, Euskal todos esos barrios así. Después tenés muchos asentamientos y estas son América, se transforman en una especie de barrios privados que también generan dinámicas particulares, y bueno, y el mundo semi-rural, que también era muy grande y que empieza a desaparecer o a integrarse a la vida urbana, y urbana generalmente vinculada a la precariedad del trabajo. También tenés la usina de basura, todo lo vinculado a ese sector de trabajo hiper precario, ¿no? Hay mucho. Eso es una zona muy amplia, pero tiene como unas características medias particulares. Y si bien yo creo que no es exactamente esa comunidad obrera o más estricta en esa zona, sí tiene muchas características de eso que se va desarmando. Bien, y capaz que me gustaría preguntarte, Nicolás, ¿qué esperan de esto, del mapeo productivo que se va a construir desde una perspectiva de integralidad y a partir de problemas en conjunto, desde la articulación con el sindicato y la participación de los estudiantes de los distintos servicios y los docentes del PIM? ¿Qué esperan de ese mapeo? Bueno, primero no defraudar, digamos, ¿no? Porque hay unas expectativas grandes, ¿no? Todo lo que comentaba Joaquín, tenemos trabajo para bastante tiempo, la verdad. Entonces, en principio, esta primera etapa va a ser de identificación de las industrias, ¿no? Que están en la zona y ver un poco este panorama a grandes rasgos.
y luego poder ir capa a capa, digamos, poder avanzando. Quizás este mapeo va a ser un inicio, seguramente tengamos que continuar durante el año que viene. Eso ya es, tenemos una definición del equipo en poder avanzar, pero ahí también poder hacer una caracterización. Si esta hipótesis que plantea Joaquín, podemos avanzar sobre ella en relación a, bueno, cierran un conjunto de industrias, pero se mantiene la población empleada, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, no es que hay una desindustrialización, pero cualitativa, ¿no? En el sentido de que la industria ya no es en grandes unidades fabriles y quizás con niveles de tecnología altos, sino que es quizás otra industria en unidades productivas más pequeñas, más desperdigadas por el territorio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la organización de trabajo? ¿Qué está pasando con la acción sindical y con las formas en las cuales se organiza actualmente? ¿Cuáles son los obstáculos, los desafíos que enfrenta la UNRWA también en ese plano? Entonces, bueno, en realidad ahí lo que esperamos es poder hacer una primera entrada para poder conocer la industria en el territorio y después en sucesivas aproximaciones poder ir profundizando en algunas dimensiones que las estamos construyendo estas semanas, que también la UNRWA ha puesto sobre la mesa, y ahí como enhebrando el problema conjunto y identificando cuáles son las dimensiones más importantes y que efectivamente podemos realizarlas por lo menos en esta primera etapa. Bien, y entonces van a estar trabajando durante este semestre. Vamos a estar trabajando, va a haber unos 20 estudiantes, nosotros en el equipo docente y compañeros del comité de base de la UNRWA trabajando durante todo este segundo semestre, con la idea de terminar con un informe de trabajo a fines de noviembre, principios de diciembre, para poder compartir con la UNRWA, que sea el punto de partida para ver, bueno, cómo seguimos el año que viene con el mapeo, con otras partes del mapeo, digamos, ¿no? Entonces estamos como en ese nivel. Sí, como hay parte del proceso, me parece que es interesante, que o sea, desde hace ya, cuando empezamos a trabajar medio en conjunto, que hace un par de años, se fue construyendo un poco la línea de trabajo en colectivo, y bueno, y la fuimos armando en base al equipo del PIM. Yo como parte de política industrial de la UNRWA, por eso está muy enfocado en esto también, y varios comités de base, que es como el núcleo básico en la fábrica. Entonces, como los intereses en realidad fueron surgiendo, o sea, un poco del diálogo que se fue construyendo, y el trabajo en sí del mapeo y de estas cuestiones, de otros puntos vinculados a la industria, se van adaptando un poco a lo que se va surgiendo de las instancias. Me parece que eso también es interesante, porque por lo menos de parte nuestra no había una exigencia, una expectativa de que el resultado específico del mapeo fuera como el único punto que nos interesaba, sino el trabajo en colectivo. Creo que era hasta más importante, y entender el proceso de esta complejidad que medio que tiramos por arriba de qué es lo que está pasando. Es una de las preocupaciones que medio que tenemos por varias cosas. Claro, ahí en el desarrollo del curso se han planteado una serie de cosas que hemos ido levantando para alimentar el mapeo. Y hay algo interesante que vos nombrabas recién, Nicolás, esto del cierre de ciertas industrias, pero que no hay como una pérdida exponencial del trabajo. ¿Eso podemos hacer como una breve idea de a qué se debe? Bueno, esa es la hipótesis sobre la cual estamos trabajando, que en realidad es a partir de información que nos acercó la UNRWA, ¿no? Que ahí Joaquín capaz que puede comentar mejor, pero ahí hay a nivel más global, ¿no? Las industrias están teniendo un conjunto de dificultades que tienen que ver con los niveles de productividad, con costos más bajos de la región, ¿no? De Paraguay, de Argentina, donde hay situaciones de caídas salariales muy fuertes y de costos laborales muy fuertes, donde las industrias se deslocalizan de Uruguay. Pero ¿qué pasa? Porque uno esperaría que se cierre industrias lleve a una caída del empleo del sector. Sin embargo, los datos que nos acercó la UNRWA y que después estuvimos verificando, yo los estuve mirando de nuevo el fin de semana, no es verdad, no hay una caída muy grande del empleo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos trabajadores? ¿Dónde están trabajando? Claro. Pero a la vez uno mira y dice, bueno, las unipersonales, los emprendimientos más chicos también empiezan a crecer. Entonces la hipótesis un poco es que
hay una multiplicidad de emprendimientos productivos de la rama más pequeños y que se encadenan a otros procesos industriales locales o globales, pero que si uno mira el global, la escala de la generación, digamos, de valor más más sofisticada retrocede, ¿no? Entonces lo que tenemos es un proceso de desindustrialización en términos de cierre de industrias y cualitativa en términos de que se empiezan a desarrollar procesos de transformación tecnológica con menos valor agregado, por decirlo de una forma, ¿no? Claro. Entonces esa es un poco la hipótesis que tenemos. Sí, pero es parte como de esta diversidad que como ejemplo del territorio que creo que también se está dando a nivel de todas estas ramas industriales que se dan muchos procesos al mismo tiempo, que es esto que escribía Nicolás, que es uno de los problemas más grandes que vemos, que tiene que ver con como se empiezan a perder las industrias más complejas, las que tienen más valor agregado, que es como parte. Después las que se mantienen, que integran tecnología y que en general la mayoría de esos procesos sí implica que se pierdan puestos de trabajo, y a su vez hay otro núcleo que está vinculado a lo que se mantiene más complejo, que es muy micro, muy mínimo, pero bueno, que se mantienen algunos núcleos grandes que tienen muchos cambios de tecnología, pero como de procesos de trabajo diferentes en cuanto a cómo funciona la fábrica adentro, todos estos modelos medio mixtura entre japonés, gerenciales y todas estas cosas. Entonces hay como al mismo tiempo se dan como 3 o 4 procesos. Creo que hay, en el territorio se da bastante claro esas cuestiones. Y los otros algunas partes que pasan a ser empresas de comerciales, digamos, que eran productivas y se mantiene el rubro industrial con una fuerte pata de compra y venta, y mantienen un núcleo mínimo de trabajadores que hacen un mantenimiento y servicios. Servicio industrial, pero de servicio. Entonces se dan como estos 3-4 procesos medio en paralelo que hacen más complicado entender qué es lo que está pasando, y mucho de ese trabajo precario estás empleado, pero capaz que trabajas un modelo 3 meses y no tenés trabajo por 2 o 3 años, por lo menos en el rubro, trabajás en otra cosa, y claro, se da como mucha rotación. Por lo menos eso es lo que percibimos desde nuestro lado. Capaz que los datos capaz dicen otra cosa, pero la percepción nuestra es que en términos generales es uno de los núcleos grandes que está pasando, es esa pérdida del trabajo más estable y más complejo. Sí, la semana pasada veíamos esta caracterización más global del municipio, ¿no? de que tiene el desempleo más alto de Montevideo, la informalidad más alta, también en el municipio con más alta informalidad, y con situaciones de precarización laboral bastante persistentes, ¿no? y estructurales, diríamos. Entonces, bueno, también la mirada sobre qué está pasando con la industria en el municipio, y estas transformaciones que estaba mencionando Joaquín, también nos da un aterrizaje a que estos grandes números, digamos, se empalmen con procesos concretos que se están desarrollando en el territorio, y en este caso en la industria, ¿no? Bueno, sí. Nosotros ahora ya vamos a hacer una pausa cortita y ya nos vamos a meter más a fondo dentro del sindicalismo y el territorio en sí. Así que ahora hacemos una pausa cortita y ya volvemos con más 103. Ya volvemos con 103 PIM. Ciclo de charlas sobre memoria y derechos humanos. La Cátedra UNESCO de los Derechos Humanos de la UDELAR, el Grupo Discurso, Derechos Humanos y Medios de la FIC y la Fundación Mario Benedetti invitan al ciclo de charlas Yesterday y Mañana, 40 años de retorno a la democracia y 50 del Plan Cóndor. Las charlas se llevarán a cabo los días jueves a las 19 horas hasta el 23 de octubre. Podés conocer más detalles ingresando al portal fundacionmariobenedetti.uy. Diálogos Comanches. Las entrevistas más salvajes con Joaquín Doldán y Fabiana Fernández. Los jueves a las 17 horas. Hay una nueva tribu en tu ciudad. Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico. Voy a hacer en tu honor. Vida universitaria. Elecciones Universitarias 2025.
Aquellas personas indebidamente excluidas del padrón electoral o que tengan observaciones para formular tienen tiempo hasta el 24 de septiembre. Más información en udelar.edu.uy. Seguimos en 103 PIM. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales, valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila, y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Y estamos de regreso en 103. Escuchábamos Metalúrgico, interpretado por Pecho de Fierro. ¿Por qué se eligió este tema para la tanda? Bueno, tenía la idea de que un tema que representa un poco al gremio metalúrgico, pero no sé si es así, le preguntaba a Joaquín esta vez. Sí, justo no sabía que le iban a poner, pero es curioso porque es de Cacho de la Bandera y si no sé ahora dónde vive, pero no sé, mucho tiempo vivió ahí en la Cruz de Carrasco. Ajá. Y cuando si era significativo, sí. Yo cuando laburaba en Cádiz, que era una empresa que quedaba en donde son los galpones de la Vicri, que es ahí en Pantaleón Pérez y Cambay, por ahí, Veracierto casi. Sí, sonaba en la radio, ponele, y parábamos el taller ahí. Era un taller de unos 15 o 20 personas. ¿Y paraban el taller? Parábamos el taller para escuchar el tema. Después todos los pedían en la radio para ver si pasábamos a seguir. No, pero bueno, claro. Una anécdota. Estuvimos adelantando en el bloque anterior que nos íbamos a meter un poco más en el sindicalismo y el territorio. Nicolás, capaz que podés comentarnos un poco sobre el papel histórico del sindicalismo en tanto agente central de la lucha por salarios y disputa al interior de las empresas. Sí, hay digamos una mirada sobre, bueno, cuáles son las funciones del sindicalismo, ¿no? Clave en el sentido de, bueno, la lucha por los salarios, la lucha por mejorar las condiciones de trabajo,
un sindicalismo de la era aquella taylorista fordista, ¿no? Vinculada a esta disputa, ¿no? A veces también por el control de la propia producción, en los casos más potentes, poder discutir la organización del trabajo en aquellos casos donde el nivel de organización y de conciencia estaba planteado así. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué sucede si esto un poco estaba planteado para el sindicalismo, sobre todo en el siglo XX, ¿no? La disputa por el salario, la disputa por las condiciones de trabajo y la organización del trabajo al interior de las empresas, ¿qué sucede en relación al vínculo entre el sindicalismo y el territorio? Pensando también que seguramente ahora lo conversaremos, pero no es algo digamos totalmente novedoso que el sindicalismo se preocupe por el territorio y el vínculo con otras organizaciones del territorio, pero sí que de alguna forma hay un interés por parte por lo menos de las empresas. En el caso del territorio F está estudiado también, ¿no? De las empresas sí preocupándose por cuál es el vínculo y el efecto que tiene la instalación de determinados tipos de empresa con el territorio, con las organizaciones sociales. Una disputa de tipo material por el desplazamiento territorial, pero también simbólica en relación a lo que significa, qué sé yo, por ejemplo, Zona América, ¿no? o determinados parques industriales para la constitución de un territorio. Entonces ahí nos pensábamos, bueno, ¿qué implica este desplazamiento de pensar el sindicalismo vinculado al territorio, que implica pensar nuevas dimensiones, como por ejemplo el medio ambiente, por ejemplo, las desigualdades territoriales y la heterogeneidad de la clase trabajadora en el territorio, ¿no? Asentarlo en ese lugar. Por ejemplo, también las articulaciones con otras organizaciones, movimientos sociales del territorio. Bueno, como abrir un poco ese escenario y pensar este vínculo del sindicalismo en un territorio concreto, ¿no? Como el F. Un poco esta era el pasaje que nos estamos como proponiendo pensar a la hora de pensar el sindicalismo. ¿Sí? Y Joaquín, ¿a vos estás de acuerdo con lo que plantea Nicolás? ¿Qué desafíos identificás que están planteados para pensar ese vínculo entre el sindicalismo y el territorio? Pensando concretamente en el municipio de F, del que aparte sos vecino del barrio. Sí, no, ahora no vivo ahí, pero sí, soy criado ahí, vivo hasta bastante grande. O sea, sí estoy de acuerdo, básicamente. Por un lado, bueno, el sindicalismo en sí, o sea, atrás es un mundo mucho más complejo, o sea, se usa bastante el término sindicalismo, a mí no me gusta demasiado, porque en realidad lo que hay es como hay muchas formas diferentes y contradictorias entre sí, o incluso en oposición. No hay como una, o sea, evidentemente ejemplifica una cuestión concreta, pero atrás hay ideologías, partidos, grupos, formas diferentes de en concreto trabajar, y bueno, hay mucha diversidad. Entonces ahí difiere mucho. Bueno, Uruguay tiene ciertas particularidades, pero incluso dentro de las particularidades que tiene Uruguay como las formas sindicales, hay como una estructura sí en común. Y entonces ahí creo que difieren en cuanto a lo que hay atrás de cada sindicato o cada grupo dentro de un sindicato. Su vínculo con el territorio y demás. Después en el territorio, que es verdad que no es algo nuevo, pero sí tiene características particulares que también, como en esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay una degradación de los vínculos sociales, que antes del territorio se trabajaba, la población trabajadora estaba mucho más vinculada a un montón de actividades que capaz que no estaba tan explicitado el vínculo directo del sindicato en el territorio, como capaz que hay un intento ahora, porque justamente había un vínculo mucho más directo entre los trabajadores mismos, eran los que fundaban los clubes, los que armaban las policlínicas, y había un vínculo social entre las personas mucho más fluido, sin que eso no implicaba que no hubieran grandes conflictos, pero sí había como una forma de vincularse con el territorio diferente. Y ahora aparte del sindicato hay un esfuerzo por laburar en el territorio, pero también las formas de militancia se han modificado, las formas de las organizaciones sociales se han modificado, y no siempre se logra, y bueno, como trabajar específicamente el sindicato en el territorio por esto, y porque además la vida, el tiempo de uso de las personas es diferente. O sea, uno muchas veces está como todo el tiempo corriendo atrás de las cosas que hay que hacer, y eso también genera que
y viviendo muy lejos a veces del lugar de trabajo, es otro factor que implica que el vínculo del sindicato con el territorio tiene como características diferentes, que lo hace más difícil. A veces no tiene tiempo para la militancia mismo del sindicato, y entonces ya se hace más complejo el vínculo con el territorio. Si hay hay trabajo en el territorio, hay voluntad de vincularse con el resto de las organizaciones sociales, pero tiene una complejidad en lo hecho, en lo concreto, en lo material. Pero bueno, para el sindicato en realidad es fundamental porque los trabajadores, las fábricas, todo sucede en el territorio, no sucede en la cabeza de cada uno. ¿Y conoces alguna experiencia que se pueda rescatar en ese plano desde la UNRWA y otros sindicatos? Bueno, sí, hay uno ahí. Yo no estoy en concreto en ese proceso, pero está trabajando SINTEP, ZUNCA y bueno, la UNRWA y AUTE y bueno, y con la universidad ahí en la zona de de Bella Italia. Pero bueno, ahí no quiero hablar mucho porque me embarro ahí. Yo no estoy metido en ese proyecto, pero sí hay como trabajo en concreto. Pero bueno, históricamente en realidad sí el sindicato ha trabajado en muchos momentos en este territorio y en otros, ¿no? Uh-huh. Pero no me quiero meter ahí en ese tema porque los que estaban ahí, los que saben bien cómo está sucediendo, qué es lo que está pasando ahí. Y Nicolás, ¿cuáles son las potencialidades de la ampliación de las funciones clásicas del sindicalismo? Sí, me quedé pensando en esto que decía Joaquín, en esto de que, bueno, quizás la imagen que tenemos construida en torno al sindicalismo es esta que yo decía al comienzo, ¿no? El salario, condiciones de trabajo, y que aquellas que hoy identificamos como vinculadas al territorio estaban dadas digamos como parte de su propia inserción en su lugar, ¿no? Joaquín mencionaba los clubes de barrio, yo pensaba en las cooperativas también, ¿no? Sí, los sindicatos fundando cooperativas de vivienda en la década del 60, en la década del 70. Sí, en esta zona particular aparte hay mucho entonces quizás y todo este proceso que mencionábamos en el bloque anterior de la desindustrialización, la desconexión de las industrias y los trabajadores con su territorio, y además creo que obligan a pensar un poco en cómo reconectar estos procesos. Yo pensaba en uno, digamos que en plena pandemia nos obligó un poco a reconectar, ¿no? Ese vínculo entre la militancia sindical y la territorial, en el caso del desarrollo de las intersociales, las ollas populares, ¿no? Todo ese trabajo que hicieron muchos sindicatos, la UNRWA también, en vínculo con necesidades muy concretas, pero que nos pusieron o que pusieron, digamos, a los sindicatos a trabajar en el territorio. Y creo que esto tiene una potencialidad muy muy amplia, en el sentido de poder, bueno, mirar, digamos, las acciones de los sindicatos, la acción del sindicato en un registro más amplio, y poder también incorporar quizás temáticas que no están o que quizás no están en el centro de las discusiones, ¿no? Por ejemplo, la temática medioambiental, ¿no? Vinculada al desarrollo, vinculada cuando pensamos el empleo, cuando pensamos el desarrollo, cuando pensamos emprendimientos, ¿qué pasa con determinadas temáticas que tienen que ver con aspectos de los efectos en el medio ambiente? Decíamos también temáticas que tienen que ver con la precariedad del territorio, ¿no? Y con esa heterogeneidad que mencionábamos al inicio. Bueno, hay ahí un conjunto de temas que tienen que digamos que están atravesados por toda la clase trabajadora, porque quienes militan y quienes organizan movimientos son parte, digamos, en algún lado trabajan o no trabajan, pero están en situaciones de precariedad laboral. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una potencialidad importante de poder pensar agrupadamente un conjunto de temas que de repente exceden a los aspectos reivindicativos o internos de los lugares de trabajo o de los consejos de salario, ¿no? Pero que potencian pensar el papel de los sindicatos en la sociedad. Sí, me vino una anécdota ahí en cuanto a esto que volviste a traer, que se me había escapado esa punta del vínculo directo del territorio con el sindicato, y con el territorio del PIMA, con la zona que comentaba. Yo me escribí en Mesa 1, una cooperativa de vivienda,
que fundada son 5 cooperativas, pero bueno, son varias, pero una es metalúrgica, otra textil, son 2 textiles vinculadas a la ILDU y a la SADIL. Y enfrente de mi casa, o sea, vivía una Teresita, que todavía vive por suerte, y fue ocupante en el 84 en la ILDU en Veracierto y bueno, no me acuerdo la esquina, pero entre Camino Carrasco y un poco más para arriba, en la curva en realidad de Veracierto, más para arriba, no en Camino Carrasco. En la zona de Flor de Maroña. Y en los relatos de varios vecinos que fueron ocupantes en enero del 84, en plena dictadura, bueno, la cooperativa, como varias organizaciones del barrio, algunas efectivamente organizadas, otra gente que sencillamente del barrio que tenía mucho más vínculo con esos procesos, hacían colecta para la comida, iban hasta la ocupación a apoyar la ocupación. Y más allá de lo que sucedía en sí y lo anecdótico de la ocupación, había todo un entramado barrial social que estaba vinculado directamente a lo que sucedía en todas esas fábricas, que bueno, en todas trabajaba mucha gente del barrio. Lo que permitía la ocupación era el soporte exterior, además de lo que se procesaba internamente, pero además las textiles eran fundamentalmente femeninas, ¿no? O sea, el sostén digo femenina, porque bueno, los varones que también ocupaban en esa época era muy difícil que se hicieran cargo de los hijos, ¿no? Pero bueno, las mujeres que tenían que tener una red social comunitaria en el barrio, que era la que se ocupaba de los gurises, y eso se daba en ese contexto, se daba capaz que medio como instintivamente, sin estar tan pensado qué es lo que estaba pasando atrás, pero sucedía. Incluso el padre de un compañero de escuela mío que era metalúrgico, contaba cuando fueron a apoyar la ocupación, que era un barrio diferente, con pasajes, con caminos, mucho a quinta. Bueno, y contaba que uno de los factores por lo cual pudieron ocupar y aguantar afuera, que cuando venía la represión, era que sabían los corredores por dónde escaparse, que hoy en día yo los conocí, algunos de esos corredores, para la circulación que continua para el barrio, ¿no? Pero bueno, hoy en día están construidos, hay cooperativas incluso en algunos. Entonces, como esos cambios también estaban vinculados directamente al territorio, que a veces no estaba procesado, no estaba como capaz que tan pensado, sino que bueno, en el territorio sucedían un montón de cosas que permitían además una ocupación, pero bueno, podría ser cualquier instancia común, pero en el sentido de que a veces de estos relatos obreros, de no sé qué, a veces se escapa toda esa otra parte que capaz que estando más importante de lo que, y a veces se rescata como lo que parece medio utópico, medio como hay como un hito y una cuestión, pero en realidad lo que está sucediendo en ese momento era otra cosa. Historias concretas de la ILDU, que sacaron un libro, ¿no? Sí, la gente de la ILDU, un grupo de la ILDU sacó creo que fue la primera, si no recuerdo mal, la primera ocupación fabril en dictadura. En enero del 84 ocupan, claro. Sí. La pesca es más o menos en el mismo momento, hace huelga de hambre, después la ILDU enseguida, en esos meses, no sé si hay un mes de diferencia, una cosa así, hace la ocupación en el 84, pero para la ocupación de la ILDU genera un montón de movimientos a nivel obrero. Ahí después la creación del PIT en esos años. Y en el barrio en sí, en la zona del PIM, o sea, en el Camino Carrasco está la General Electric por Camino Maldonado, pero después está la TEM en Camino Carrasco, que también ocupa a partir de la ocupación de la ILDU, medio que es como encadenado. O sea, hay una anécdota también, un compañero veterano que vive en la zona, bueno, que ahí lo contará mejor, yo no me lo acuerdo exactamente, pero el proceso es que la ocupación como que obliga, entre comillas, a un proceso interno de la TEM, que estaban intentando formar el sindicato, y bueno, era o ocupamos o nos metemos a esta, o bueno, si no venía la represión, porque era como medio evidente. Pero él hace unos cuentos bastante interesantes de cómo fue ese proceso. Pero tiene que ver también con es con ese momento histórico, pero también con qué sucedía en el barrio ahí. Buenísimo. Joaquín, me gustaría preguntarte qué evaluación haces de la experiencia del trabajo del PYME en este tiempo. Y bueno, para mí es como muy, muy positivo y bueno, enriquecedor, y también nos enfrentamos todo el tiempo con las problemáticas de todo esto que venimos hablando, pero bueno, cómo los trabajadores logramos o no poner en discusión estas cuestiones. Ya vimos las expectativas que tiene. No, nosotros tenemos mucha expectativa, pero bueno, como es tipo, yo le decía en la última clase o en la anterior, no me acuerdo, que tipo Tavares, ¿viste? Lo que importa es el camino. Porque en realidad, realmente lo que o sea, nosotros vamos construyendo es un poco con los compañeros de los comités de base, o sea, del sindicato de base y toda esta discusión interna. Bueno, es un proceso medio que en realidad el resultado, nosotros no tenemos, el trabajo sindical no espera exacta, o sea,
producto terminado, un mapeo, sí es una cuestión que nos interesa y que nos da muchas herramientas, pero en realidad todo el proceso de los compañeros de conocer el territorio ya lo conocen, pero conocerlo, de darle una vuelta más de otros aspectos que capaz que no están hablados, no están discutidos, eso suma, y aparte el vínculo con la universidad también, o sea, con los docentes y con alumnos, o sea, tiene como muchas patas. El trabajo colectivo creo que ayuda mucho, y bueno, a veces como no hay un resultado guau así que es difícil justificarlo si no estás como en el proceso, porque suma mucho a la calidad de cómo se puede mejorar el trabajo en el territorio, bueno, en particular nosotros para el sindicato, pero bueno, a veces eso no se visibiliza en un aumento de salario, que es lo que se ve capaz que en número en un sindicato, es decir, o cuántos afiliados más tenés. Entonces, no se suele poner así en esos términos, pero en la discusión concreta, o sea, si vos no estás medio entendiendo qué es lo que esa complejidad, es difícil argumentarlo. Y Joaquín, como para ir cerrando, ¿cómo puede la UDELAR contribuir a fortalecer los procesos de reflexión colectiva con la UNRWA? Y bueno, creo que esto es como lo que dije un poco ahora, o sea, tiene que ver con eso, o sea, a nosotros nos aporta un montón, o sea, en esto y en otras. Habría que generar más espacios, entonces, sí, con la UNRWA en general, con los sindicatos en general, me parece que sí, con los colectivos de trabajadores, creo que sí. Lo que pasa es que el trabajo o organizaciones sociales que también trabajan en el barrio, que no necesariamente son, o están vinculadas a sindicatos, pero no son sindicatos propiamente, ¿no? Digo, hay mucho laburo ahí para hacer. Claro, hay que tener como meterle cabeza, ¿no? O sea, tratar de estar pensando en lo que está sucediendo y esa dinámica colectiva tiene complejidades que, no sé, deben estar estudiadas, pero bueno, se aprenden en la práctica, es difícil como explicitarlo, y el objetivo en sí creo que es más este crecimiento cualitativo y no en cantidad. Entonces ahí siempre es difícil de medirlo. Entonces es como que si vos te das cuenta, a veces no te das cuenta, a veces estuviste 3 años aprendiendo un montón de cosas y vos te parece que esto ya lo sabías, pero en realidad todo el proceso anterior es lo que te permitió saber lo que sabés, y en concreto en el sindicato te permite actuar de mejor manera en situaciones mínimas, ¿no? O sea, estás en un comité y no es lo mismo un compañero que tiene formación, aunque no sea académica, ¿no? Que tiene este tipo de formación de discusión, de que identifica inmediatamente una represión concreta a un compañero, o sea, para decir algo que en realidad se reproduce en la realidad, pero cuanto mejor capacidad tenés de la gente que está en esos lugares de pensar las cosas, resolvés mejor las cuestiones, resolvés mejor los conflictos. No, hay dos cosas para también reflexionar. Una es lo metodológico, ¿no? Que esto que nosotros le ponemos un poco de pienso y queremos ponerle más pienso. Estamos pensando ahí hacer algún seminario de verano, una escuela de verano, en términos de pensar un poco la metodología de trabajo de extensión. Ahí la miro a Alicia, que es una gran impulsora de esta idea. Y porque es verdad, bueno, esto que decía Joaquín, bueno, importa el proceso, importa que en lo metodológico también construye colectivo, ¿no? Y ahí nos parece que es algo muy potente para ponerle pienso y poder despegar esto. Y lo otro es la importancia de programas como el PIM, ¿no? Que son consolidados en el tiempo y que permite como esta interacción en un acumulado, ¿no? Que no es lo mismo que intervenciones de tipo de extensión unos meses y después me voy. Entonces creo que consolidar estos procesos a nivel de toda la universidad es un desafío importante que tenemos como universitarios, y es también un planteo que los propios sindicatos y demás están planteando, bueno, desarrollar estas experiencias a nivel más general, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos hoy. No sé si tienen algo más como para comentarnos. Sí, que yo quería agregar un poquito en esto que veníamos hablando, que es que a veces es difícil, incluso para los sindicatos, o sea, la primera reacción de muchos compañeros es, bueno, ¿y para qué vas a hacer? ¿Para qué? Claro. Es difícil entender qué es lo que hay atrás y qué objetivo tiene, cuál es lo que... O sea, es difícil de las dos partes, me parece, ¿no? Pero bueno, nada, eso creo que tiene que ver con trabajar estas cuestiones colectivas. Creo que para mí es fundamental y ese es nada, quería como resaltar ese punto que es difícil argumentarlo siempre a la interna del sindicato mismo. Pero bueno, los compañeros que van a los cursos, creo que en los cursos, bueno, en las actividades en sí creo que están bastante conformes y entienden eso, pero bueno, ahí hay un salto que dar que es difícil.
No, de mi parte, eso, es una experiencia de trabajo que necesaria para potenciar. Y bueno, yo ya no vuelvo a este ciclo, así que agradecerte a vos, Nahuel, y a la producción también, que nos ha ayudado mucho en la construcción de este programa. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos en este programa. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes como @pimudelar y a Uniradio como @uniradioudelar. Tenemos algunos comunicados de cositas que van a estar pasando en estos días. En principio los invitamos este jueves a las 23 horas a ver el segundo capítulo de La Madeja, ciclo documentalista por TV Ciudad. En este episodio nuestra productora Juliana Ramos, junto con Juan Martín García, compañero también de la Uniradio, entrevistaron a Virginia Martínez, directora del documental Las manos en la tierra. En este trabajo realizado en nuestra facultad a cargo del Laboratorio Audiovisual de Contenido, de contenidos. Así que agradecemos el apoyo y que no se lo pierdan. Después comentarles que en Punta de Rieles va a estar ocurriendo la presentación del librillo ¿Qué plaza y cuál cinta? Sobre la Plaza Memorial de Punta de Rieles. Habrá ejemplares para llevarse. Va a ser el sábado 27 de septiembre a las 16 horas en el Teatro Punta de Rieles, ahí en Camino Maldonado 6805. También comentarles que el jueves 2 de octubre a las 14 horas se va a estar dando el tercer encuentro entre centros juveniles. Perdón, voy de nuevo, me equivoqué, tuve un momento. Se va a estar dando el tercer encuentro entre centros juveniles y educación media del municipio de F. Va a ser el próximo jueves, va a ser el jueves 2 de octubre a las 14 horas en el PIM. Y van a estar participando Gabriela Pérez, directora general de Integración Educativa de la ANEP, Soledad Grillet, directora de la Subdirección General de Programática de INAU, y Laura Boituret, gerente del área de promoción sociocultural del MIDES. Así que les dejamos por ahí la agenda cultural de lo que va a estar ocurriendo en las próximas semanas. Bueno, a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos algunos saludos para mandar. Le mandamos un saludo a Victoria, que nos está mirando. Saludos a la gente que nos está mirando desde Villa Soriano y desde Parque Rodó también. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes a las 10 por Uniradio 107.7. Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.